Buenos días, amigos. Hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Y en esta ocasión tengo la grata presencia de Juan José Silva. Juan José, ¿cómo estás? Mucho gusto, maestro. Buenos días. Gracias por la invitación. Es una persona que es muy docto en en el tema de la historia. Y queremos hacer un repaso de la cultura, el arte en Nuevo León, hacer un repaso de cómo fue evolucionando, y tuve la oportunidad de conocer a Juan José y lo invité a mi programa y afortunadamente se dieron las condiciones y aquí está con nosotros para hablar de arte y más que de arte, de la historia del arte. Gracias, maestro. Recordemos que el nuevo Reino de León fue fundado a partir de un convenio, o más bien de un contrato, que en mayo de 1579 suscriben Su Majestad Don Felipe II y el famoso judeo portugués Don Luis Carvajal y de la Cueva. Okay. En ese contrato, que a cambio de la fantástica cantidad de 2 millones de maravedíes plata. El maravedí era una pequeña moneda de plata, que en ese entonces era un capital inmenso, 2 millones. Entonces estás hablando que ya con ese acto que se formaliza el nuevo Reino de León, que era inmenso, si así repasándolo, si existiera en este momento, trazaríamos una línea imaginaria que comenzaría en la desembocadura del río Tamesí en Tampico, la tiramos hacia el oeste y llegaríamos al sur de lo que actualmente es la ciudad de Mazatlán. De ahí tiraríamos una línea hacia el norte, ese vendría siendo el lado sur, el lado oeste vendría siendo la línea hacia el norte, caeríamos hacia lo que es un poco al sur de Tucson en Arizona, ahí la tiramos hacia el este y esa línea se vendría cerrando actualmente donde es la ciudad de San Antonio, Texas. De ahí la tiramos hacia abajo y eso es lo que los historiadores, los cronistas le llaman el cuadrado trágico. ¿Por qué? Porque ese cuadrado trágico, ya una vez que llega en marzo de 1582, llega a estas hermosas tierras del nuevo Reino de León Don Luis, y 200 familias, o más bien 200 personas, tanto de sexo masculino como femenino, llegan a fundar la villa de San Gregorio de Cerralbo, que fue la primera población que hubo en el nuevo Reino de León y en todo el noreste. En Cerralbo, así es. De hecho, ellos desembarcan ahí en la desembocadura del Támesis, donde está actualmente Tampico, Altamira, Madero, y de ahí se internan en esas hermosas vastedades, en esos fragorosos terrenos que para ellos pensaron que ellos buscaban la Nueva Jerusalén. Pero ya con la fundación de San Gregorio de Cerralbo hacia marzo de abril de 1583, dicen las crónicas que ya con esos 200 hombres y mujeres ya venía un pintor. No he encontrado muchas referencias, pero ya estás hablando que ya en época tan temprana como 1583, fines del siglo XVI, ya encontramos una manifestación del arte. Quiero pensar que este artista judeo-portugués, o criptojudío, o marrano, como se le dominaba entonces, que eran los judíos convertidos al catolicismo, más que sin embargo en el seno de su hogar seguían practicando las leyes mosaicas. Ahí encontramos ya un rudimento de un pintor. Quiero pensar que él tal vez plasmaba la visión hebrea del cosmos, la visión hebrea de la creación, pero ya tenemos ahí la primera manifestación. Okay. Se malogra ese proyecto, porque los enemigos de Don Luis Carvajal y de sus seguidores los acusaron de judaizantes. Hubo un proceso en la Inquisición y muchos de ellos fueron torturados, algunos fueron quemados vivos, como fue el caso de su sobrina doña Mariana de Carvajal, que en una hermosa obra que el maestro Diego Rivera se llama Un Domingo en la Alameda, que es un hermoso fresco. Sí, claro. Bueno, ahí empieza hay una imagen terrible donde está el quemadero de la Inquisición. En esa época estaba en la Alameda de la Ciudad de México, y la mujer que está con un hábito blanco
y con un capuchón picudo, le llamaban el San Benito, eran los acusados de herejía y de judaizantes, es doña Mariana de Carvajal. Entonces estás hablando que la paradoja de la vida lleva a doña Mariana, la creman después de un sonado proceso que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición la acusa de judaizante, de hereje, de haber blasfemado contra la Virgen María y contra nuestro Señor Jesucristo. Es condenada y es quemada. Y estás hablando que 350 años después, ella aparece en una obra de arte. Es fascinante. Doña Mariana de Carvajal, que es quemada, la llamaban relajada. Relajada significa que no fue quemada viva. Relajada, la sentencia decía, será relajada y morirá en la hoguera. Relajada era que morías después de unas terribles torturas. Te quemaban, pero no viva. Quemaban tu cuerpo ya despojado del espíritu, del alma, según las creencias de cada quien. Tú estás hablando que ahí ya aparece, pero bueno, estamos a principios del siglo XVI, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Me llamó la atención que recientemente, no sé si te enteraste, que en la parroquia del siglo XVIII de Salinas Victoria, algún vándalo fue y le lanzó una piedra a un hermoso óleo, un óleo de manufactura de mediados del siglo XVIII, de la autoría de Miguel de Cabrera. Miguel de Cabrera, que fue, como sabemos, tal vez el más grande artista, pintor de óleos de gran formato de la época virreinal. Él estuvo bajo la protección, sobre todo, de los jesuitas, y hubo un momento que después de que son expulsados hacia 1767 de la Nueva España o de toda la América Hispana, él queda bajo la protección de los dominicos. Como sabemos, su especialidad era el arte sacro, hermosas vírgenes, ángeles, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me llamó la atención y recordé que por lo menos 3 parroquias del área rural de Nuevo León actual, en las 3 parroquias, en las 3 iglesias parroquiales, hay 3 obras, incluyendo la que fue lastimada por este vándalo, que le lanzó una piedra, inclusive tenía una protección de vidrio, pero eso no impidió que el hermoso lienzo fuera lastimado. Ahora habrá que ver quién va a pagar la restauración, habrá que ver quién se va a hacer responsable, pero bueno, esperemos que haya un donante, un alma caritativa que ame el arte, sobre todo virreinal. Estás hablando que cómo llegaron aquí esos lienzos. Es probable que hayan llegado a mediados, fines del siglo XVIII. Hacia 1770, de hecho, tú antes de que comenzaras el programa, me platicabas de que en Villa Aldama tuvo un teatro. Y sí, antes de iglesia hubo un teatro. ¿Por qué? Porque hacia el valle de San Pedro Boca de Leones, que es el nombre antiguo del actual municipio de Villa Aldama, hacia 1770 ocurrió un fenómeno extraordinario. Fue la última fiebre de la plata. A lo largo del siglo XVI, del siglo XVII y XVIII hubo fiebres de plata. Hubo una fiebre de plata en Taxco, esa fue la primera, sí, en Taxco, en el norte del estado de Guerrero. Después, esa fue a fines del siglo XVI. Determinó, ¿verdad?, una auténtica fiebre, una fiebre de gambusinos, de exploradores. Y después hubo otra en Real del Monte, ahí en las cercanías de Pachuca. En Pachuca mismo se fue a mediados del siglo XVII. Y hubo una que fue sonadísima y me recuerda a la que hubo en el siglo XIX, la fiebre del oro, pero en California. Esta fue en las vetas de Mazapil, de Fresnillo, de Concepción del Oro y por supuesto de Zacatecas. Bueno, estamos en el Nuevo Reino de León, estamos en el Valle de San Pedro Boca de Leones, que con el tiempo después sería Villa Aldama. Bueno, ahí en la mina de Gomas, de Sierra de Gomas y de Minas Viejas, se dio un filón de plata. Entonces estás hablando que se corre la voz. En esa época el Nuevo Reino de León era, pues, comparado con la provincia de Coahuila, comparado con la provincia de Zacatecas, comparado con la Nueva Vizcaya, que era Chihuahua y Durango, éramos muy pobres. Okay. Porque hasta entonces no se habían encontrado minas de oro ni de plata. Los indígenas de aquí no se sometían a la esclavitud, como fue el caso del Bajío, del Estado de México. Entonces estás hablando que aquí era una economía
no éramos pobres, pero tampoco éramos acaudalados, como podría ser la provincia de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas. Entonces estás hablando que esa fiebre de oro determinó, se corre la voz por los grandes centros, Monterrey, Saltillo, inclusive se dicen las crónicas que llegaron gambusinos, llegaron buscadores de plata de Guadalajara, y eso dio lugar a un fenómeno que en el siglo XIX fue muy recurrente, tanto en México como en las Californias, en el oeste de Canadá y Estados Unidos, de que mucha gente que llegó, que obviamente con las manos, con picos, con palas, se hicieron ricos de la noche a la mañana. En este caso fue con la venta de plata, y ese enriquecimiento obviamente pues trajo una serie de comerciantes, trajo quien proveía vino, trajo quien proveía a las chicas malas, hubo quien proveía, no sé, vino el armero, vino el cantinero, vino el talabartero, pero también vino una compañía de la legua. Una compañía de la legua, según la terminología antigua, era lo mismo, podrían ser saltibanquis, podrían ser payasos, pero también podría ser, en el caso que nos atañe, una pequeña compañía de opereta. Okay. Acuérdate, estamos a fines del siglo XVIII. La opereta que había nacido un siglo antes allá en la República de Venecia y también en el Reino de Nápoles. El Reino de Nápoles era parte del Imperio Español, y quiero pensar que desde Venecia era aliado del Imperio Español. De Venecia las compañías de opereta llegan a Nápoles, de Nápoles pasan a España y de España pasan a la América hispana. Y quiero pensar que entre todo el río de gente que llegó a San Pedro Boca de Leones, atraído por esa fiebre o por ese enriquecimiento por la plata, trajo a esa compañía. Obviamente, imagínate después de un día largo de trabajo, de sol a sol, con estos climas tan extremosos que tenemos, frío un día, calor otro, lluvia. Entonces, lo que quería el minero, el gambusino, era un trago. Tal vez, obviamente, quería comer algo, tal vez deseaba tener algún contacto con alguna bella dama. Y por supuesto, muchos de ellos que eran señores, eran lo que le llaman un gentilhomes, gentilhombres o hidalgos. El gentilhome o gentilhome o gentilhombre o hidalgos eran vástagos de la nobleza media o baja, pero que porque eran segundos o terceros no eran herederos al caudal. ¿Quién era el heredero? Era el primogénito. Pero esas personas, los gentilhomes, los hidalgos, eran hombres y obviamente también mujeres. Aquí en el noreste la mujer también lo mismo empujaba el arado, que tenía hijos, pero también empujaba la pala. Tenemos muchos testimonios de que la mujer del noreste, la compañía de los hombres del noreste era una mujer también educada. Entonces estamos hablando que estos hidalgos, estos caballeros de la nobleza baja, eran hombres que tenían pues por lo menos no una enciclopédica educación, pero sí tenían el gusto, el sabor por una representación que tal vez vieron en los teatros de Guadalajara, de Querétaro o en la misma Ciudad de México o tal vez en España. Entonces estás hablando que ese fue el germen del teatro que mencionabas. Tal vez no fue un teatro en el sentido moderno de que tenía un estrado, palcos, plateas, un techo, 4 paredes, su proescenio, etcétera. Pero por lo menos tenemos la crónica de que sí se levantó un estrado de madera, quiero pensar que de Sabino, que era la que se usó mucho hasta el siglo XX, madera, pues es una madera de grano duro, sí, de gran fortaleza y de gran resistencia. Se levantó algún tablado que tal vez con el tiempo se hizo fijo, pero sí estás hablando de que había caminos reales, pero no era un camino ancho donde pasaba un tren de carreta, no eran más que veredas, pero estás hablando que el artista sea un cantante de ópera, de opereta. La zarzuela todavía no apareció varios decenios después, hasta entrado el siglo XX, pero también venían saltibanquis, que son una especie de mismos o son payasos. Inclusive se escenificaban. La Iglesia Católica, sobre todo aquí en la América hispana, ahorita me viene a la mente, y esto también se aplica a ese Monterrey rústico, ese Monterrey campirano del siglo XVII, XVIII, mitad del siglo XIX. La Iglesia Católica patrocinaba, en esa época acuérdate que el pueblo no tenía mucha educación, tal vez en el seno de tu hogar tenías el rudimento de lectura, de escritura, pero la Iglesia Católica, con el afán de evangelizar, con el afán de llevar las enseñanzas de la Santa Biblia, le pedía a los literatos o le pedía a los dramaturgos que hicieran pequeñas obras donde el bien se enfrentaba al mal, o donde uno de los
7 pecados capitales, la lujuria, la intemperancia, la gula, todas esas se escenificaban. Entonces, ahí estamos encontrando que en ese Monterrey y tal vez en los municipios del interior del Nuevo Reino de León, ya tenemos la aparición del teatro. Obviamente la Iglesia Católica, muy conservadora, o no iba a permitir que tal vez una compañía de opereta o una compañía de zarzuela tuviera lugar en los atrios, que era donde se significaban estas pequeñas funciones con efectos moralizantes, pero ahí ya encontramos un rudimento. Hasta el momento ningún historiador o cronista hemos encontrado. Debe de haberlas. Hemos encontrado noticias de que en la época virreinal o colonial en el Nuevo Reino de León haya habido manifestaciones de arte, pintura, óleo. Debió de haberlas habido. Y obviamente el mecenas, el protector, el que daba de comer al artista en última instancia, era la iglesia. Sí, era la Iglesia Católica. Por supuesto. Y tal vez algún poderoso minero, algún rico minero y después de la fiebre de la plata en San Pedro Boca de Leones, Villaldamas, esa bonanza se extiende al valle vecino, que es San Esteban de la Nueva Tlaxcala, hoy Bustamante. Por eso si un día nuestros televidentes van a ese hermoso, que creo que ya va a ser pueblo mágico, Bustamante, Nuevo León, van a encontrar que su hermosa y austera iglesia de tipo norestense, van a encontrar algunas manifestaciones de 2 hermosos óleos, por supuesto, de arte sacro, pero tal vez me dicen que son de autores anónimos, pero quiero pensar, tomándome la libertad como amante de la historia, que tal vez fueron protegidos por algunos de estos mineros. Tú estás hablando que la devoción de tal vez las esposas de los ricos mineros, de los caudalados, le pide a su esposo, sabes que contrata a alguno de los artistas anónimos que no tuvieron tal vez tiempo de ir a academia, pero que sí fueron autodidactas. Y ahí plasmaron su pincel, algún óleo de gran formato, por supuesto un tema religioso, pero ahí tenemos los rudimentos. Así llegamos al siglo XIX, ya viene la guerra de independencia, estamos ya a principios del siglo XIX, el Nuevo León ya es independiente, pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. En 1793, el segundo obispo de Linares, o de Monterrey, don Fray Rafael el tercer obispo, don Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, entre tantas mejoras, él era un dominico, pero él era un hombre ilustrado, tenía un doctorado en teología por la Universidad de Complutense en Madrid, era un hombre enciclopédico. Obviamente me imagino que leyó que estaba muy versado en el arte, en los enciclopedistas franceses que estaban prohibidos, pero él para mí como historiador, él dio un gran paso en cuanto a la cultura y por supuesto al arte. En 1793, en la esquina de la vieja calle del Comercio en Morelos, con el cruce de la calle del Ojo de Agua, hoy Zaragoza, hizo lo que podemos considerar lo que fue un faro, una institución pionera en la cultura, en el arte, que fue el Colegio Seminario. El Colegio Seminario, o el seminario, el seminario conciliar, como se le consideró, ese obviamente iba dirigido para educar a las élites de los criollos, a los hijos de los gobernadores, a los hijos de los mineros, a los grandes comerciantes, a los nobles, a los funcionarios. Pero estás hablando que por primera vez en el noreste, por primera vez en el Nuevo Reino de León, se enseñó no nada más la patrística, la teología, se empezó a enseñar rudimentos de filosofía, se empezó a enseñar rudimentos de arte. No he podido encontrar algún documento que me diga que en esas cátedras qué tan profundo se estudiaban las manifestaciones de arte o de cultura, pero estás hablando que ese seminario o ese colegio seminario conciliar, auspiciado por la iglesia, fue el semillero de una serie de grandes hombres, entre ellos uno de nuestros más grandes estadistas, insurgentes, escritor, inclusive poeta, don Fray Servando Teresa Mier Noriega y Guerra, que por cierto nació ahí a media cuadra donde actualmente está un conocido restaurante y café ahí en Morelos y Escobedo. También nació ahí otro gran religioso, bueno, por cierto, Fray Servando era dominico, era padre dominico. Nació también otro sacerdote, Ramos Arizpe.
Ramos Arizpe, que es hijo de la provincia de Coahuila, que fue contemporáneo de Fray Servando, otro hombre cargado de cultura, amante del arte, del teatro. Tú estás hablando que de ahí salieron, ahí también se educó don Manuel María de Llano, gobernador ya del Nuevo León independiente, pero que nace a fines del siglo XVIII, hombre de gran cultura, que tenemos docenas de cartas que le escribió a sus amigos, editoriales en los primeros periódicos. Así hacia 1824, ya siendo Nuevo León independiente, aparecieron los primeros periódicos. Por supuesto, el más antiguo, y todavía se edita después de casi 160 y tantos años, es el periódico oficial del gobierno de Nuevo León. En ese entonces era la Gaceta Oficial. Pero estás hablando que hacia 1830 tenemos ejemplares que se pueden consultar en el archivo histórico de Nuevo León, cito ahí en el Parque Fundidora. En esos periódicos ya vienen anónimos, poetas. Me ha tocado ver a algunos 2, 3 pequeños epigramas, pequeños odas, donde le cantan al Nuevo León, le cantan a Monterrey, a sus montañas, a la belleza de sus paisajes, a sus manantiales. Pero estás hablando que ya a través de los periódicos impresos, la imprenta oficial del gobierno del estado fue el vehículo para que se manifestaran. Lo mismo algún novel escritor, algún novel poeta, y ahí encontramos que los periódicos van de la mano con el arte y la cultura. Hacia estas décadas, 1830, 1840, al siglo XIX, no hemos encontrado, o al menos yo no he visto, debe de haberlo, algún pintor o algún artista, sea algún anónimo escultor. Hay producción, pero no he encontrado un nombre, así para decirlos ahorita a nuestros televidentes, no he encontrado tal, fulanito, menganito pintaba. Lo que tenemos hacia 1845, un año antes de la invasión americana, llegó lo que las crónicas dicen que era un alarife. Era un arquitecto autodidacta. Y este arquitecto, me he encontrado por ahí referencias tanto en los archivos, en las actas de Cabildo de Monterrey, lo mencionan como Papias Anguiano. Entonces estás hablando que este Papias Anguiano, él era no era un arquitecto, pero las familias acaudaladas de comerciantes, de hacendados de Monterrey y del interior del estado lo contrataron. Papias Anguiano es más recordado por haber diseñado y por haber moldeado, algunos dicen que en yeso, otros dicen que en bronce, del hermoso escudo que todavía ostenta en las viejas casas reales, después ayuntamiento y hoy Museo Metropolitano. En el lado poniente, si nuestros televidentes van un día a lo que es el Jardín Hidalgo o la zona rosa, del lado poniente del actual Museo Metropolitano, si levantan la vista, van a ver el hermoso escudo de la ciudad metropolitana de Monterrey, que fue otorgado por doña Mariana de Austria en 1656. Es donde está el famoso sol, donde está un flechador, donde está un indígena, puede ser coachichil, puede ser borrado, rayado, donde está flechando al sol. Bueno, estás hablando que el Palacio Municipal, pues que data de 1613, la cimentación, el actual Museo Metropolitano, que ahí estuvo el ayuntamiento hasta 1976, es de 1853-56. Hacia 1857, Papias Anguiano esculpe o funde ese hermoso escudo, y podemos considerar a Papias Anguiano, que era griego. Inclusive me recuerda que él al Greco, ¿te acuerdas que él era? Sí, claro. Él era de la isla griega de Creta, Giovanni Teteópulos, mejor conocido como el Greco, que fue un pintor del siglo XVI, XVII ahí en Madrid, en la Corte Real de Madrid. Pero bueno, Papias Anguiano, estás encontrando que aunque él era un extranjero, se sabe que es griego, pero no se sabe cuándo entró, no se sabe cuándo murió. Lo que sí se sabe es que él fue el primer artista que hubo en el Monterrey, en el Nuevo León independiente. Okay. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hace 3 años aproximadamente, el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León
publicó unos diarios, unas memorias que se llaman las memorias de un cronista desconocido, don Jesús González Treviño, uno de los grandes emprendedores, comerciantes del siglo XIX. Bueno, en esos diarios de viaje o en esas memorias de don Jesús González Treviño menciona que su padre tenía un pequeño comercio, lo que podríamos denominar un changarrito actualmente, una pequeña tienda que lo mismo vendía tal vez alguna cerveza artesanal traída del interior, que vendía una botella de vino que llegó por el puerto de Bagdad, de Matamoros o por Tampico, pero también vendía una muselina o vendía un género que le llamaban una indiana, que eran géneros de algodón, por lo general eran blancos, indianas, muselinas, bayetas que venían de Inglaterra, pero él menciona que se unió o tuvo una asociación por 500 pesos con Papia Sanguiano, y su hermano mayor creo que se llamaba Gabriel González Treviño, menciona que su papá lo nombró ayudante de Papia Sanguiano, y Papia Sanguiano empezó a hacer pequeñas esculturas que recordaban hermosas esculturas del Renacimiento italiano. A lo mejor quiere decir que Papias allá en Europa estudió en algún taller de algún maestro o entró de aprendiz de algún escultor italiano, algún escultor español, y estás hablando que dice que esas eran moldes de yeso, pero eran reproducciones, inclusive así lo dice, eran reproducciones de artistas del Renacimiento. ¿Quiénes serían? Lo mismo pudo haber sido, no sé, ¿te acuerdas aquel que esculpe? Puede ser un Botticelli, o pudo haber sido un Michelangelo, o pudo haber sido el Verrocchio, no lo sé. Tú estás hablando que se vendían por 5 centavos del peso fuerte de 1856, 57, pero estamos hablando que Papias, que aunque hacía unas humildes, pero tal vez geniales y estupendas reproducciones en yeso de hermosas esculturas del Renacimiento. Okay. Tú estás hablando que muchos hogares de Monterrey, y él menciona que iba con sus hermanos, iban a los pueblos, iban a Allende, al Coajuco, Santiago, inclusive llegaban a la Feria de Saltillo, que era muy famosa en esos años, y llevaban esas hermosas reproducciones hechas en yeso, pero pintadas por él bajo la dirección del maestro Papia Sanguiano, que por cierto no ha sido estudiado qué tanto aporte hizo, aparte de que él se le debe el diseño de muchas hermosas casonas, casonas señoriales, por supuesto de sillares, que están todavía en el barrio antiguo. Esperemos que haya alguna, no sabemos cuál es, pero estás hablando que Papia Sanguiano fue el primer artista. Yo tengo noticias de que también hizo algún óleo de su manufactura, pero de tipo religioso. ¿Dónde está? No lo sé, tal vez algún día amanezca. Estamos hablando que en estas fechas, hacia 1857, en septiembre de 57, con gran pompa se inaugura, siendo gobernador don Santiago Vidaurri, el Teatro del Progreso. El Teatro del Progreso, maestro, estuvo en lo que actualmente es Escobedo, entre Padre Mier y Matamoros, pero ahí estamos hablando que antes de eso había tablados o había escenarios móviles que tenían por... más o menos donde estuvo el Cine Elizondo. Bueno, el Cine Elizondo estuvo en la esquina de Zaragoza y Padre Mier. Bueno, el Teatro del Progreso actualmente es un humilde, un triste estacionamiento, todavía se ven sus sillares, pero el teatro estuvo en la acera poniente de Escobedo, entre Padre Mier y Matamoros. Entonces estás hablando que anteriormente a eso, durante la Feria de Monterrey, que tenía lugar entre el 20 y el 30 de septiembre el 20 de septiembre pues es la fundación de Monterrey, pero la Feria de Monterrey atraía a muchos comerciantes, pero también traía las compañías de la legua, y estamos hablando que hacia la Feria de Monterrey empieza a despuntar hacia 1818, ya en vísperas de que nos independizáramos, pero ya traían lo mismo, pequeñas compañías de ópera, de opereta, pero ya también un gusto, trajo un género musical que combinaba el drama con el baile y el canto, que era la zarzuela. Entonces la zarzuela, tenemos crónicas extensas
de que durante la Feria de Monterrey se levantaba un pequeño templete donde ahorita está el Monumento al Sol. Fíjate otra vez, el Monumento al Sol, que es una hermosa escultura contemporánea de acero del maestro Tamayo, que está en la confluencia de Constitución con Zaragoza y Suazo, en la parte sur del actual Palacio Municipal. Ahí se levantaba un templete y ahí venía, inclusive tenemos noticias de que en la feria de 1850 llegó una soprano italiana. Imagina una soprano italiana en ese Monterrey de 18,000 habitantes, pero que ya empezaba a despuntar como centro rector del comercio, de la naciente industria de todo el noreste, porque éramos cruce de caminos, todavía no llegaba al ferrocarril. 2 años antes, en 1848, los gringos nos quitan los territorios al norte del Bravo, la frontera se acerca al Bravo, pero que aunque fue una desgracia, ese acercamiento de la frontera también permitió, dicen los cronistas, que permitió que llegaran algunas compañías de teatro gringas. Obviamente, quiero pensar que Monterrey siempre hemos sido bilingües. Tú estás hablando que esas compañías, yo tengo noticias de una compañía que venía de Memphis, en Tennessee, que está muy al interior de Estados Unidos, pero vino a escenificar por esos años, 1850-55, vino a escenificar a Otelo. Obviamente, de Shakespeare. Estás hablando que me imagino que tal vez traían algún piano y a la vieja usanza musicalizaban ahí los diálogos o los entreactos. Entonces estamos en septiembre de 1857, con gran pompa, siendo gobernador Santiago Vidaurre, se inaugura el Teatro del Progreso. Imagínate, ya el puro nombre te da un iris de lo que viene, te da un indicio, el progreso. Acuérdate que el orden y progreso es el lema de la filosofía positivista, orden y progreso. Tú estás hablando que va a haber que con orden, no anarquía ni caos, las naciones civilizadas van a llegar a un estatus, obviamente donde la cultura, donde el arte va a permear a todas las capas. Entonces estás hablando septiembre de 1857, con gran pompa. De hecho, en esa época todavía la Iglesia Católica no se divorciaba. Estuvieron presentes el comandante militar, era el general Jerónimo Cardona, don Santiago Vidaurre, titular del Poder Ejecutivo, gobernador, pero también estaba el gobernador de la Mitra. Así se le llamaba a un jalisciense que en mi opinión y de muchos historiadores y cronistas hizo mucho por el arte y la cultura. Él llevó el nombre de Monseñor, el Monseñor de Paula, era creo que don Manuel de Paula y Berea. De hecho, todavía en la colonia del Nuevo Repueblo que él fundó, esas tierras eran tierras de la Virgen. Obviamente, pues la Virgen no iba a bajar a administrarlas, las administraba. Él venía siendo el 7º obispo de Monterrey, Monseñor de Paula y Berea. Él era un ilustre jalisciense, pero él hizo mucho por el arte y la cultura. Cuando él toma posesión hacia 1853, él de su propio peculio y obviamente de los fondos que tenía la Iglesia Católica, él restauró lo que actualmente se conoce como la Casa del Campesino, cito en las calles de Abasolo y la vieja calle del Colegio de Niñas, hoy Abasolo, callejón con el Colegio del Hospital, hoy Mina, y ahí esa casona que es de 1745, ahí estuvo el Colegio de Niñas. De hecho, todavía en esa hermosa casona, que afortunadamente fue rescatada y es un espacio público, es un espacio, pues lo mismo se dedica a exposiciones que a conciertos. En la parte de atrás alcanzamos a ver una especie de escenario que se fue levantado por el obispo de Paula y Berea. Él, aparte de que inyecta a esa escuela, lo mismo había una sección dedicada a niños, a niñas, me imagino que había hasta secundaria, porque los que ya querían hacer el equivalente a bachillerato se iban al Colegio San Juan Jesuita en Saltillo. Entonces estás hablando que este obispo, tenemos noticia de que inyectó a la cultura y por ende también protegió a varios artistas. Inclusive se dice que él protegió o fue mecenas o le dio un mecenazgo a un daguerrotipista que llegó y se anunciaba en la Gaceta Oficial del Estado, donde dice que ofrecía sus servicios para
para inmortalizar a través del bello arte. Así es, el antecedente de la fotografía. Recordemos que en 1838 Joseph Daguerre había inventado esa manifestación que inclusive podemos decir ya está aceptado, ¿verdad?, como arte, la fotografía. Sí. Pero aquí los tiempos de exposición eran muy lentos. Tú tenías que estar 1 o 2 horas sin moverte. Sí, porque las placas eran placas de vidrio con colodión de plata para fijarse tu imagen. Obviamente era caro. Pero estás hablando que en la ceremonia de inauguración del Teatro del Progreso estuvo el gobernador, pero también el obispo Berea, que era el gobernador de la Mitra. En esa época pues todavía no ocurría, todavía tenían que pasar 1 año o 2 para el rompimiento entre los gobiernos estatales, federales y la Iglesia Católica, con las leyes de reforma. Entonces estás hablando que el septiembre de 1857 fue un parteaguas en cuanto a arte y cultura, con el Teatro del Progreso. Bueno, 2 años después ocurre un hecho destacadísimo. En diciembre de 1859, todavía estaba ardiendo la sangrienta guerra de 3 años o la guerra de reforma. Se inaugura con gran pompa lo que es la madre nutricia de la actual Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos hablando del Colegio Civil. El Colegio Civil, que fue una de las ideas más atinadas que el gobernador polémico don Santiago Vidaurri tuvo a bien otorgar su autorización. Estás hablando que ahí se daba la cátedra de jurisprudencia, la cátedra de ingeniería. De hecho, uno de los primeros catedráticos fue un ingeniero alemán que le debemos algún óleo, pero también le debemos un hermoso plano de la ciudad de Monterrey. Él llevó el nombre de Isidore Epstein. Don Isidore Epstein, que se casó con una bella regiomontana, él también se dice que en su casa de la vieja calle del Doctor Padre Mier hubo en alguna ocasión una exposición de pintura. ¿Quién expuso ahí? ¿Quién inauguró? No lo sé, pero estás hablando que hay un plano muy hermoso de la ciudad. De hecho, hasta el mínimo detalle, iglesias, la manufactura de las casas, obviamente las casas de los notables, la iglesia, ya la iglesia catedral. La iglesia parroquial fue elevada a catedral en 1838. Pero estás hablando que el Teatro del Progreso, junto con el Colegio Civil, por cierto, ahí en el Colegio Civil, también uno de nuestros hombres más enciclopédicos, que todavía es un santo laico, el doctor Gonzalitos, un ilustre jalisciense tapatío. Él daba, por supuesto, la cátedra de medicina, de herbolaria y de botánica. Pero estás hablando que por sí mismo, don Manuel María de Llano, también un notable abogado jurisconsulto, pero también amante de las artes, de la cultura, él también dio la cátedra de jurisprudencia. Pero quiero pensar que entre clase y clase, entre cátedra y cátedra, por supuesto se platicaba de las últimas novedades de las compañías que llegaban. Tenemos noticia de que después de un largo viaje en carruaje desde Guadalajara, llegó otra soprano italiana. Aquí ya tenemos el nombre. Era Fanny Schiaparelli. Estás hablando, imagina el revuelo. Dicen que fue una fría y húmeda noche de diciembre de 1859. Okay. Quiero pensar, obviamente, pues no había electricidad, el alumbrado público era a base de aceite, pero ¿sabes de qué era? Aceite de ballena. El aceite de ballena lo traían por Bagdad, por Matamoros y por tierra venía a Monterrey. Había mecheros, pero también imagina los caballeros bien arreglados en ese Monterrey lluvioso que estaba empedrado, pero que las piedras se movían y formaban charcos. Imagina la mujer con sus galas, pero imagínate a toda una compañía de esta soprano italiana, acostumbrada a cantar en los mejores espacios, en Londres, en París, en Nueva York, Ciudad de México. Pero estás hablando que vino una ciudad provinciana, me hubiera gustado estar ahí, pero estás hablando que, imagínate a esas sencillas gentes. Por cierto, se vendía a $1. El palco y la platea era $1.50, pero también había una especie de bancas largas en la parte de atrás del teatro, que por cierto era de hermosos muros de sillares y de tejado de zinc. El zinc es un metal es una lámina, pero imagínate la lluvia, era un tamborileo horrible. Pero imagínate ahí en el foso de la orquesta, ¿quién traería un violinista, un chelista, un trompetista? No lo sé, pero obviamente ella, como toda una soprano de mundo, quiso
me imagino que se puso, haciendo una pequeña abstracción, ella se puso sus mejores galas e interpretó, no lo sé, tal vez a Donizetti, tal vez a la caballería rusticana. Bueno, creo que ese es un tenor. No sé, las crónicas no dicen cuál fue su repertorio, pero debe haber sido algo hermoso. Imagínate la fronteriza, la provinciana ciudad de Monterrey engalanada con este hermoso concierto. Estás hablando que fue un parteaguas. Y también hay crónicas de que en el Colegio Civil se dieron rudimentos de pintura, de óleo, de acuarela. Hacia 1860 estás hablando que llegó un intrépido empresario, entrepreneur, un francés que la historia lo recuerda como Lagrange. Desiderio Lagrange, que llegó por un accidente, por un naufragio, su barco, él iba a Nueva York en septiembre de 1860, iba a casarse con la hija de un próspero comerciante de Nueva Orleans, pero resulta que un huracán avienta su barco, naufraga. Él llega a Playa Bagdad, ahí pide ayuda al cónsul francés, le da dinero. Él tenía de oficio impresor y daguerrotipista. Estamos hablando de un joven de 20 años con toda la energía, que tuvo la osadía de atravesar el mar, el tempestuoso mar Atlántico. Me dicen las crónicas que allí escuchó hablar de Monterrey como una ciudad próspera. Él no se quiso quedar en Matamoros. Me imagino que pidió algún préstamo. El caso es que lo encontramos en febrero de 1861 y pomposamente él compra una pequeña gacetilla en el periódico oficial del Estado de Nuevo León y dice lo siguiente: a la distinguida sociedad regiomontana les aviso que el ciudadano Desiderio Lagrange, obviamente el mismo, acabo de abrir un estudio de arte, donde creo que por 3 pesos usted inmortalizará en el distinguido y novedoso arte del daguerretipo, del daguerré. Entonces estás hablando que aquí, y sabes lo que dicen, lo que leí por ahí, que él abrió su primer estudio o su atelier, o su estudio, no fotográfico, más bien, o su estudio. Su negocio lo abrió en la vieja calle Real, que es la actual calle de Hidalgo, esquina con la calle del Teatro, que es Escobedo. ¿Por qué calle del Teatro? Porque acuérdate que el Teatro Progreso estaba 2 cuadras hacia abajo. Sí. Bueno, entonces, con gran pompa dice, pongo a la distinción de los ciudadanos regiomontanos, que se inmortalicen en este arte que es el daguerrotipo. Pero dicen las crónicas que él consiguió un caballete, me imagino que lo mandó a hacer con algún ebanista o algún carpintero en Monterrey, y afuera hacía unas ampliaciones y ponía fotos de los notables de la ciudad. Por supuesto, el primer ciudadano distinguido y notable que se inmortalizó, quiero pensar que no le cobró, fue Santiago Vidaurre. Okay. Y él obviamente está con su rostro feroz, sí. Está ahí engalanando, me imagino una soleada mañana. Imagínate la gente que va a Catedral o iba a sus negocios ahí a la calle del Comercio Morelos, o iba a tomar algún café al hermoso Hotel Imperial que estaba donde, enfrente de la Ancira, vieron eso. Entonces estás hablando que esta persona, él había nacido en el este de Francia, pero se crió en París, ahí aprendió el arte de la impresión. Por cierto, combinó el estudio fotográfico con la impresión. Y por supuesto le empezaron a caer. Lo mismo hacía una factura, que hacía una esquela de la muerte de algún distinguido regiomontano, pero también empezó a imprimir poemas, un pequeño poemario. Y tenemos noticias de que su imprenta, creo que era la imprenta Modelo, ¿sabes lo que hizo él? Hizo editó o imprimió la Comedia Humana, que fue una de las grandes obras de la literatura francesa, la Servidumbre Humana, perdón, no recuerdo el nombre del autor, pero estás hablando que él hizo la traducción. ¿Cómo la hizo? Fue ramplona, no lo sé, pero estás hablando que él, aparte de que ya viene a traer la fotografía como un arte, o el caso de las imágenes del daguerrotipo, ya tenemos en esos años, después a pesar de que todavía
había amenazas de la invasión francesa, empezaron a llegar españoles, empezaron a llegar alemanes, daneses, que obviamente eran hombres de familias distinguidas, sí, claro, pero que venían a comerciar. Monterrey empezó a enriquecerse porque no olvidemos que en esos años, 1861, estalla la guerra entre el sur esclavista y el norte que quería liberar a los esclavos en la República Americana. Entonces la flota del norte bloqueó todos los puertos del sur. Entonces la economía del sur, del sur, de la Confederación del Sur, ellos eran el algodón. ¿Qué fue lo que hicieron? Al no poder comerciar sus fardos de algodón que iban a Inglaterra, y ahí se convertían en géneros, en lienzos, en telas, lo que hicieron fue utilizar la ruta San Antonio, Texas, Piedras Negras, Monclova, Saltillo, Monterrey, Matamoros, Bagdad, para enviarlo. Entonces estás hablando que ese fue el momento en que Monterrey, sus comerciantes, esa raza de emprendedores, esos comerciantes que no tenían miedo de salir a los caminos reales, enfrentándose a bandoleros, había ataques apaches y comanches, y también obviamente pues ya no se habían invadido los franceses. Ese fue el momento en que Monterrey empezó a crecer. Pues si tú quieres, vergonzosamente fue a través del contrabando, pero fue una actitud de comercio. Y ese comercio floreciente de comercializar ese algodón que se producía, y a cambio de eso también la Confederación del Sur necesitaba pólvora, necesitaba caballos, mulas. Ese fue el momento de Monterrey. Pero estás hablando que ese comercio, siempre con el comercio trae aparejado una inmigración, y en esa inmigración viene lo mismo un truán que abre un prostíbulo, pero también vienen personas o vienen comerciantes ilustrados, que fue el caso de un ex militar que él había decidido no combatir ni por el norte ni por el sur en la guerra civil. Su nombre es Conrad White Chapman. Conrad White Chapman había nacido hacia 1840 en la señorial ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, pero Conrad White Chapman, que él descendía de una familia muy acaudalada y patricia. Él a los 15 años se va con su familia, se va, ¿sabes a dónde? A Florencia. Entonces estás hablando, en esa época Florencia pertenecía a los estados papales, pero Florencia como depositaria de la herencia, de la rica herencia cultural, de la rica herencia artística de Renacimiento. Sí. Entonces estás hablando que Conrad White, dicen las crónicas, que él él desde pequeño había manifestado aptitud para el dibujo. Estando en la hermosa Florencia, tomó rudimentos de pintura con algunos de tantos excelentes maestros pintores que había en esa Florencia del siglo XIX. Bueno, el caso es que estamos en 1866, Monterrey está ocupado por las tropas belgas y francesas. Conrad White Chapman pide permiso al gobernador imperial. En esa época Nuevo León era una provincia imperial. ¿Por qué imperial? Porque acuérdate que dependíamos, o más bien la mayor parte de México estaba gobernado por su majestad don Maximiliano de Habsburgo, junto con su esposa, la emperatriz Carlota. Y en Monterrey, al ser ocupado por las tropas francesas, hubo un gobernador imperial, hubo un alcalde imperial, inclusive el Colegio Civil se convirtió en el Imperial Colegio Civil. Entonces estás hablando que ahí Conrad White Chapman llega a ese Monterrey azotado por el turbión de la guerra, pero que sin embargo, dentro de los márgenes de que la violencia de la guerra, de la invasión francesa permitía, Conrad White Chapman se dedicó a recorrer las calles, los callejones de Monterrey, y nos dejó para la posteridad unos hermosos óleos y unas hermosas acuarelas. Tenemos una hermosa acuarela que fue realizada en el extremo poniente de la Plaza Mayor, que en ese entonces todavía no era, ya era de Zaragoza, perdón, pero obviamente pues los franceses llegan y cambiaron todos los nombres de las calles. Entonces era la Plaza Mayor, y Conrad Chapman, quiero pensar que una soleada mañana o una apacible tarde de esa primavera-verano de 1866, saca sus pinceles, saca su paleta, saca su caballete y empezó a plasmar
un hermoso óleo de la Catedral Metropolitana de Monterrey, que todas esas obras son aproximadamente 24 óleos y acuarelas de ese Monterrey de 1866. Admirando bien, ese están actualmente en un museo, en el Museo de la Guerra Civil, que está en Fredericksburg, en Virginia, en Estados Unidos, pero ahí se puede ver la hermosa Catedral Metropolitana de Monterrey, con sus colores ocre, con el color ocre que era el característico de esa época. Pero estás hablando que aparte de que era un excelente pintor, un excelente artista, su manufactura, su discurso era impecable, legó para la posteridad una hermosa catedral sin su torre mayor. La torre mayor, como recordaremos, no fue realizada hasta 1890. Tenemos otra hermosa acuarela que fue realizada en la parte poniente del Palacio de Nuestra Señora del Obispado, o el Obispado. Esa hermosa acuarela permite ver todo el Valle de Monterrey, o toda la ciudad. Se alcanza a ver la calle de Hidalgo, la calle de Padre Mier, la calle de Matamoros. Y ahí todavía se alcanzan a ver haciendas, se alcanzan a ver quintas, pero sobre todo se alcanza a ver un hermoso Palacio del Obispado. Tomado, quiero pensar que ahí el artista se situó con su caballete en el poniente del Palacio del Obispado, donde están los cañones, donde está el depósito de agua. También tenemos otra hermosa acuarela que fue hecha sobre la vieja calle del Comercio. También tenemos noticias de que en esos años llegó un daguerrotipista, también durante la ocupación francesa, de nombre, era un alemán, Albert Fahrenberg. Alberto Fahrenberg o Albert Fahrenberg también dejó, obviamente, pues él vivía de su arte, vivía de inmortalizar a los militares, a los comerciantes regiomontanos por un 5 o 10 pesos, no recuerdo. Pero él también salía con su bromosa cámara o su equipo de daguerrotipos, y tomó unos hermosos daguerrotipos de ese Monterrey de la vida cotidiana. Hay un hermoso daguerrotipo que quiero pensar que el artista o el daguerrotipista, el fotógrafo, se situó en el cruce de la calle del Doctor Mier, Padre Mier, con la calle del Roble, donde estaba el viejo Parián, donde actualmente está lo que se le conoce como Interplaza Shoptown, que es toda la manzana de Padre Mier, Juárez, Morelos, y por atrás un callejoncito de Leona Vicario. Bueno, ahí ese daguerrotipo que Albert Fahrenberg lo toma de la esquina de Padre Mier y Zaragoza. Se alcanza a ver, todavía no el Parián, todavía no el Mercado Colón. El Mercado Colón no se construye hasta 1876-77, pero ya se le conocía como la plazuela de la carne. Entonces estás hablando que a mano derecha, donde estuvo el edificio de PH, ¿te acuerdas? Sí, claro. Actualmente creo que es voy a decir otro comercial, Morelos, ¿cómo le llaman? La Plaza de la Tecnología. Ahí había un hermoso hotel que dicen ese hotel era el edificio más alto de la ciudad. Era un edificio de 4 pisos que por la parte de atrás, por la calle Real Hidalgo, había caballerizas. Había un hermoso lobby con su hall, pero también había una cantina. Tú estás hablando que ese hotel, creo que era el hotel, le llamaban el Hotel Leather o Leather, no sé si era el apellido del dueño, pero se sabe que era un distinguido hotelero que venía de Nueva York y que vio en ese Monterrey pululante de comercio, de actividad, pero necesitado de un lugar a donde tomar una copa una tarde caliente, o donde tomar un café, un chocolate. Pero el restaurante, ¿sabes qué mandó traer él? Mandó traer un piano de la afamada fábrica de Nueva York, ¿cómo se llama estos pianos? No, los Baldwin, creo que era el Baldwin, pero era otro, un apellido alemán. Bueno, el caso es que dicen las crónicas que de cuando en cuando venía de Nueva York un pianista, y ese pianista se hizo acompañar de una hermosa mujer criolla, y no hacía temporadas, pero quiero pensar que una tarde calurosa, es más, por cierto, él ahí en su restaurant bar estaba decoradamente, había unos candelabros de bohemia. Él manifestaba que había cerveza helada en hielo. Monterrey ya tenía una fábrica de hielo. ¿Cómo lo hacía? No lo sé.
Pero el caso es que estás hablando que ahí, me imagino que estaba regiamente decorado su salón, su restaurante, pero había un pianista que interpretaba, no sé, tal vez mazurcas, polcas. Por cierto, quiero hacer aquí en relación al arte y la cultura. En marzo de 1866 llegó el regimiento de caballería de la emperatriz Carlota. Bueno, ellos traían una banda. Todos los ejércitos del mundo que se precian traen sus bandas. Bueno, ¿sabes lo que hacía? A ver, Sí. Lamentablemente. Qué bárbaro. Esto no es para un programa, esto es para varios. Para varios. O sea, definitivamente eres una persona que no se cansa uno de oírte. Gracias. Tiene detalles muy interesantes y vamos a dejar para otra ocasión, claro que sí, seguir hablando de este tema tan interesante, tan fascinante como es la historia del arte en Nuevo León. Por el momento, hoy vamos a tener que parar, tenemos el tiempo limitado y los invitamos para el próximo programa. No sé si tengas oportunidad. Claro que sí, maestro. Cuantas veces me invite, cuantas veces aquí estaré. Lo hacemos y muchas gracias. Tenemos tela de dónde cortar. Claro, hay mucho. Bastante. Por el momento, yo quiero agradecerles su atención y invitarlos a que sigan con nosotros en el siguiente programa que se llama Mujeres Emprendedoras. Los espero yo el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para nuevamente seguir hablando de arte.